Soy Rita Castelo, bienvenidos a Molinos de Letras. Los que me conocéis estaréis diciendo que ya estaba tardando en hablar de baloncesto, y los que no me conocéis os estaréis preguntando que qué tiene que ver el baloncesto con la literatura, que es de lo que hablamos en este canal. Quizá no mucho, pero para mí sí, y es que yo, una de las cosas que más me gusta es el baloncesto. Lo he seguido, lo sigo, y mi trabajo final de carrera fue sobre baloncesto. Por lo tanto, durante ese año leí muchos libros de periodistas que se dedicaban al baloncesto, libros incluso de formación de entrenadores, de jugadores o exjugadores que escribían su biografía o a los que le escribieron su biografía, y tengo una buena colección de libros sobre este tema. Y como nunca hablé de ellos, os quería hablar esta semana. He traído una selección de los que creo que pueden interesar más a la gente pues, que les guste el baloncesto o que les interese. Es una selección de 5. De los 3 primeros que os voy a hablar son estos 3. Son Antes de que se me olvide, que está escrito por Iturriaga; El líder silencioso, Garbajosa, que está escrito por José Joaquín Brotons; y Altísimo, un viaje con Fernando Romay, escrito por Jacobo Rivero. Los 3 son libros sobre 3 exjugadores, cada uno a su manera. Para mí, Antes de que se me olvide, me parece una maravilla. Me parece una maravilla porque te cuenta historias que se vivieron en primera persona, de todo tipo, buenas y malas. El líder silencioso pues es una imagen de Garbajosa. Al no estar escrito por él, pues es un poco distinto, pero está muy bien y te cuenta historias de este gran jugador de baloncesto, que era, por cierto, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y por otro lado, El viaje con Romay, que también pues te cuenta un poco sus aventuras en la cancha, y que, para quien no lo sepa, este jugador gallego empezó de casualidad porque era muy torpe y necesitaba un jugador, y por su altura lo eligieron. El siguiente libro está escrito por un periodista, para mí el periodista de referencia en España de baloncesto, que es Antoni Daimiel. Antoni Daimiel escribió El sueño de mi desvelo. Él es la imagen o el periodista de la NBA en España. Son historias sobre esta liga americana, y a quien le guste el baloncesto de la NBA, o incluso a quien le gusten las historias que suceden alrededor del deporte, sin duda este libro es muy recomendable. Y por último, también os traigo otro de Jacobo Rivero, que es El ritmo en la cancha. Son historias de baloncesto alrededor del mundo, de sus historias que sucedieron pues, alrededor del mundo. Tengo muchos más libros sobre esta temática, pero creo que estos son los que más pueden entretener, los más curiosos y sin duda los que se leen más tipo novela. Por eso elegí estos. Los otros son más, digamos, de formación. Si tenéis cualquier interés en uno de estos libros, escribidme al email o a un mensaje o lo que sea, y yo os puedo decir alguno más. Pero yo elegí estos 5 porque me parecen los mejores para recomendar, o los que a mí me gustaron más. Yo me despido hasta la semana que viene. Como siempre, podéis consultar información literaria a través del canal de Facebook de Molinos de Letras, y además tenéis toda la información en el Twitter de lasemana.es y 11 Ula. Nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.